Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Si ese aplauso es de gratitud, dáselo fuerte al Señor. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Si Jesús hubiese tomado esta misma historia y le hubiese dicho al intérprete de la ley, al experto de la ley: oye, imagínate a un judío que está de camino a Jericó, desde Jerusalén por algún negocio, e imagínate que lo atracan, lo dejan tirado en el camino, medio muerto, y por ese camino van a pasar 3 personas o 3 personajes: un sacerdote, un levita que es ayudante de los sacerdotes en las tareas del templo y en las tareas espirituales. En nuestros días, imaginaos que hubiese dicho Jesús: un pastor o un cura, un religioso, un diácono, uno que es también servidor en el entorno cristiano, el entorno de la iglesia, pero como estaba hablando con un judío, religioso judío, intérprete de la ley, le dice: un sacerdote consagrado para el Señor, un levita también consagrado para el Señor, que es ayudante del sacerdote, y un samaritano, que los samaritanos eran tenidos en poco, eran extranjeros, tenían rivalidad con los judíos. Vale, de los 3 te voy a poner aquí de alguna manera una prueba. Puntúales. ¿Quién crees que de los 3 con más probabilidad iba a ayudar al hombre tirado en el camino? Si Jesús hubiese planteado esto mismo al intérprete de la ley, lo más probable es que hubiese dicho: bueno, primero el sacerdote, porque es un ministro de Dios. Segundo, el levita, porque también es un hombre santo de Dios y seguro que mostrará misericordia. Y en tercer lugar, no creo ni siquiera que el samaritano se hubiese detenido. Ese era el concepto, esa era la forma de
plantear esta parábola para un experto en la ley de Moisés. Pero Jesús no le puso este acertijo, sino que directamente le confrontó con sus prejuicios, le confrontó con sus estereotipos, con las etiquetas que ponemos. Y Jesús dijo, mira, el sacerdote pasó de largo, quizás porque pensó que estaba muerto y como iba a ministrar un sacerdote que tocara un muerto quedaba contaminado y entonces ni se acercó a ayudarle, se cruzó de acera. El levita quizás pensó que podía ser una trampa, tuvo miedo, llegaba tarde, tenía prisa, quién sabe, y también miró para otro lado y siguió su camino. Y fue el samaritano, el que tú ni crees que es tu prójimo, el que tú ni crees que te ayudaría si estuvieses en un aprieto, el que demostró tener compasión, el que se bajó de su cabalgadura, derramó el aceite y el vino en las heridas, las vendó con cuidado, puso a ese hombre en su propio caballo, lo llevó al mesón, cuidó de él, dejó un dinero sin conocerle ni nada, dejó un dinero para que el mesonero siguiera las tareas de cuidarle hasta que se pusiera bien, demostró. Jesús le pregunta, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y el hombre, derrotado, dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Recordemos que esta parábola es para desarmar la excusa, desmontar de alguna forma la defensa que había tenido el intérprete de la ley. Amarás al Señor con todo tu corazón, todo tu ser, toda tu fuerza y toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Pero un momentito, no es tan sencillo. Yo soy un experto en la ley de Moisés. Las cosas no son así a simple vista tan sencillas. ¿Y quién es mi prójimo? ¿A quién se está refiriendo que Dios que es el prójimo mío? Y con esa excusa para justificarse a sí mismo, ¿por qué se quería justificar? Porque él no estaba viviendo estos mandamientos. Entonces Jesús le respondió, dijo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús rompió su justificación, rompió su excusa, diciendo, en resumidas cuentas, tu prójimo son todos los hombres. Tu prójimo es cualquiera. Tienes que reconocerte en los demás. Tienes que ver a los demás como semejantes, como iguales, personas con la misma dignidad que tú y ponerte en el lugar de ellos. Es decir, ¿qué te gustaría que te hicieran a ti? Si tú fueses el que está apaleado, que le acaban de robar, medio muerto, que puede finalmente hasta morir si alguien no le auxilia, ¿qué te gustaría que te hicieran a ti? ¿Que me ayudaran? Indudablemente. ¿Y pedirías el DNI? ¿Pedirías el pedigrí? ¿Pedirías los antecedentes espirituales? No, que me ayudase el primero que pase, el que tenga compasión, el que tenga misericordia. Pues ve y haz tú lo mismo. O dicho de otra forma, ama a todos. El amor no hace acepción de personas. El amor se le debe a todos los hombres. Ama a Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús fue más allá diciendo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. No al que te cae bien, no al que es de tu familia, no al que quizás va a tu congregación. Ama a los demás, a los hombres, a los que están a tu alrededor, a tu prójimo, como a ti mismo. Y más aún, amaos unos a otros, como yo os he amado. Este es el segundo mensaje que tiene como título De vuelta a los principios. El domingo anterior estuvimos hablando de amar a Dios, conocer a Dios y amar a Dios con todo nuestro ser. Y que ese es el punto de partida en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Hoy me gustaría hablar un poco solamente, porque no creo que está el ambiente para extendernos mucho, pero le pido al Señor que capte nuestra atención y que la palabra surta efecto, haya edificación. Pero hermanos, Dios nos vuelve a hablar acerca de amar a nuestro prójimo, de amar a todos.
Vamos a Romanos capítulo 13. Versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Y dice allí el apóstol Pablo, inspirado, la palabra de Dios: no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal. El amor no obra mal, también literalmente, al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Si os dais cuenta, aquí dice que no debamos nada a nadie, pero hay algo que sí debemos. Somos deudores de amar. O sea, yo tengo una deuda contigo, te debo amar. Y estoy seguro de que no te amo lo suficiente. Siempre voy a tener una deuda de amor con Dios. Soy deudor de su gracia. Él merece que yo le ame mucho más de lo que le amo y eternamente. Y también te debo amor a ti. No te tengo que deber nada. Y perdóname si hay alguien aquí que le debiera yo algo. Hay algunos que les debo una cita, una visita. Esta semana algunos de mis planes pastorales se me vinieron abajo día a día, y a algunos les debo un tiempo, a lo mejor ahora, hoy comiendo, te puedo pagar la deuda. Pero hay algo que sí os debo a todos vosotros y vosotros a mí, los unos a los otros. Somos deudores de amar a todos los hombres. Cuando veas a alguien, tienes que pensar eso: te debo amor, te debo amar. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Soy un hijo del amor de Dios. Porque nosotros en Cristo hemos vuelto a la naturaleza de Dios. Hemos vuelto al original. El hombre, Dios es amor. El hombre fue creado lleno de amor. Y nosotros en Cristo Jesús debemos amarnos los unos a los otros. El amor no hace daño, no hace mal al prójimo. El amor es el cumplimiento de la ley. Es más, si en nosotros hay un cierto sentido de fraternidad, de atención, de educación, de amabilidad, de cuidado los unos por los otros, sobre todo por los que son nuestra familia y nos duelen más directamente, no estamos hablando de esa clase de amor. Estamos hablando del amor de Dios fluyendo a través de ti y a través de mí. Porque hemos sido objetos del amor de Dios, depósitos del amor de Dios. Él ha derramado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Seguro que has recibido abrazos del cielo, perdón, misericordia. La Biblia dice que nos perdonemos así como Él nos ha perdonado, que tengamos misericordia como nosotros hemos recibido misericordia, que amemos así como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Aquel que no ama no conoce a Dios. En esto se resume todo. Si nosotros nos salimos de este camino, hemos perdido completamente el norte, como aquellos religiosos judíos que tenían 1000 mandamientos, imposiciones, cargas que ponían sobre ellos y sobre otros hombres, y habían olvidado los preceptos de más peso: el amor, la misericordia, la justicia, la humildad. Habían dejado estas cosas, diezmaban de la menta que crecía en sus jardines y habían dejado la misericordia, la justicia. El que hace misericordia, el que obra con justicia y el que anda humildemente delante de Dios, ese es el hombre que le agrada a Dios. ¿Cuántos quieren aquí agradarle a Dios? Había un misionero africano, amén, aplauda, aplauda, amén. Había un explorador y misionero africano
Se llamaba Federico Arnott. Él, pues, descubrió algunas de las rutas del África y llevó la palabra de Dios. Intrépidos, valientes, hombres que, como otras veces hemos dicho, tenían el fuego del amor divino ardiendo en su alma. Federico, para abrirse camino y trazar las rutas y comunicar los pueblos salvajes, hacer rutas para que esos pueblos recibieran educación y recibieran la Biblia y recibieran salvación, pues echaba mano de también indígenas que le guiaran, eran sus ayudantes. En uno de sus viajes de exploración, abrían el camino en la selva unos jóvenes morenos, cuando de repente apareció un león que se abalanzó rápidamente sobre el joven guía. Federico Arnott reaccionó inmediatamente, empujó al joven y se abalanzó, haciendo como si fuese un muro de protección, de manera que el león, corriendo, le puso las manos al misionero encima. Es como que el león le empujó al misionero poniéndole sus patas encima, y cuando todos pensaban que iba a devorar al santo varón de Dios, cerró la boca el león, dio media vuelta y se marchó. Indudablemente un milagro. Me estoy acordando de aquella historia, quítala Señor de mi mente, de aquel león que se encontró con el, ¿os acordáis, no? Con el misionero, y el misionero oraba: Señor, líbrame del león, y el león oraba: Señor, gracias por la comida que me has preparado hoy. Se ve que este león no tenía mucha hambre. Hermano, qué gesto de amor de Federico Arnott. Se puso en el lugar del joven guía, le empujó, le parapetó para protegerle la vida, expuso la suya. Todos los que estaban alrededor, entre ellos el jefe de la tribu, se quedaron atónitos, porque lo que esperaban era un lamento, que el león ataca a uno, los demás se ponen a salvo y se lamentan: pobre chico, qué lástima. En fin, educación, consideración, pero poner la vida a este misionero para salvarle la vida a este joven, ¿esto qué es? Y el jefe de la tribu se reunió con su gente y dijo: ¿pero esto qué es? ¿Esto cómo se llama? Eso se llama amor de Dios. Y dijo el jefe de la tribu: estoy dispuesto a seguir a Federico donde vaya, porque el que se pone entre un león y un hombre de mi tribu, aunque sea un misionero blanco, para mí es el hombre que merece mis respetos. Y con esa lección de amor se convirtieron un montón de indios, un montón de indígenas. Hermanos, ¿qué es lo que había en Federico? ¿Estaba loco? De amor, en todo caso. Amor de Dios. Eso no está en ti, eso no está en mí, eso está en el corazón de Dios, y lo imparte a sus siervos. El que podamos ir más allá del humanismo, del cariño, de la empatía, y estemos dispuestos a negarnos a sufrir, a poner la vida, a perder lo nuestro por el otro. Eso desarma a cualquiera. Ese es el lenguaje, miren, universal, que lo entendían hasta los africanos sin saber el idioma de los misioneros. Se llama el lenguaje del amor. En esta semana estaba hablando, nos visitó desde Finlandia Fernando. Él es peruano, está en Finlandia, y hace 14 años ellos oraban, el grupo de hispanos oraban diciendo: Señor, mándanos un pastor que hable castellano. Mándanos, Señor. Y oraban: mándanos un pastor que hable castellano. Hasta que un día el Señor les reprendió y les dijo: no voy a mandar un pastor que hable castellano. Mirad mi siervo bello, que así se llamaba su pastor. Mirad mi siervo bello. Él es vuestro pastor y él habla mi lenguaje. ¿Cómo que habla mi lenguaje? Y les dijo el Señor: él habla el lenguaje del amor. Y ese es el lenguaje universal. Lo vais a entender. Y dice Fernando: él, con su paternidad, con su servicio, con su amor, con su entrega, nos enseñó más que 1000 predicaciones. Años después, el Señor les ha enviado un pastor
que es bilingüe, que habla también el castellano y Bello de alguna forma está retirado, aunque sigue activo sirviéndole al Señor, pero ya no es su pastor. Al tiempo el Señor les ha mandado lo que estaba dentro de su voluntad. Pero qué hermoso, hermanos. La gente a lo mejor no entiende ni papa de lo que les podamos decir, pero hay un vocabulario, hay un lenguaje que las personas sí pueden entender. Es el amor de Dios, fluyendo a través de ti y fluyendo a través de mí. Para perdonar, para tener misericordia, para soportar, para dar un abrazo, para ayudar al que está en apuros. ¿Cuántos quieren vivir en el camino que es más excelente? Mateo capítulo 3, Lucas, capítulo 6. Lucas 6, versículo 27. Son palabras del Maestro. Lucas 6, 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Perdón, hermanos, ¿han llegado ahí? Lucas 6, 27. Si está ahí la iglesia, denme un amén. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Díganme, hermanos, si Jesús no tenía autoridad para hablar esto. Él, siendo un Dios santo, nos amó a nosotros pecadores que no teníamos nada para ofrecerle. Él es el buen samaritano. Él tuvo autoridad para enseñar la parábola del buen samaritano, porque Él no se bajó de la cabalgadura como en la historia. Él se bajó del trono y bajó aquí abajo a vendar nuestras heridas, a sanarnos, no con vino, con su sangre, no con aceite, con su amor. Él nos tomó en la cabalgadura de su Espíritu Santo. Él nos ha llevado al mesón que es su iglesia, para que seamos sanados y para que seamos restaurados. Y es todo gratis, no nos cobra nada. Él dice al Padre: Padre, mira, todo lo que ellos gasten, yo lo pago con 2 monedas, con mi vida y con mi muerte. Aleluya. Así que Jesús, Él dio ejemplo de amar a sus enemigos. Así nos ha conquistado. ¿Cuántos aquí han sido conquistados por la misericordia de Dios, por el amor de Dios? Con esa figura diciendo en la cruz del Calvario: perdónales, porque no saben lo que hacen. Perdonando a los romanos, perdonando a los judíos,
que le insultaban, que le tenían desnudo, clavado en una cruz, y allí mismo Él les estaba amando. Y luego sus discípulos que salieron por el mundo entero, si se caracterizaban por algo, era por cómo se amaban, por cómo amaban hasta a sus detractores. No se levantaron en armas contra el Imperio Romano. Morían cantando en los circos. Lo tenían todo en común. Se ayudaban los unos a los otros. Amaban a sus enemigos. Recuerda Esteban, que apedreado decía también lo mismo. No les tengas en cuenta este pecado. Y oraba por ellos lleno del amor de Dios. Necesitamos una llenura del amor de Dios, hermanos, para amar a todos los hombres, para tener misericordia. Si nosotros saludamos a los que nos saludan, miren, se ven a veces cosas tan inmaduras en el contexto de la iglesia. Yo no les saludo porque nunca me saluda. Luego lees el mensaje de Jesús y se te caen los palos del tambaliche. Escuché estos días un pastor, entre comillas, un pastor, un líder en la iglesia, diciéndoles a unos miembros que los estaba echando de la iglesia, diciéndoles: podéis pedirme de todo menos que os perdone. Yo nunca perdono. Dios mío. Que alguien quite a ese hombre y le enseñe el ayehud del evangelio. O los que dicen: perdono pero no olvido. No puedo perdonar. Me hicieron esto o lo otro. Pero si eres discípulo de Jesús, esto es lo que el Señor te pide. No que perdones al que te cae bien o al que te ha hecho poco. Que perdones al que te ha herido, te ha ofendido. Pero es que no me ha pedido perdón. No importa, perdónale igual. No tengas ofensa en tu corazón. No te dejes provocar tan fácilmente. Dios no se deja provocar por el hombre. Él es misericordioso, Él es benigno. Manda la lluvia sobre buenos y malos. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Sed como vuestro Padre. Dice aquí, sed misericordioso, así como vuestro Padre es misericordioso. ¿Cómo se vive esto? Con la naturaleza de Dios, con el espíritu avivado, con el amor de Dios ardiendo en nuestro corazón. Oh, cuando haces las cosas en amor es completamente diferente. ¿Has experimentado eso cuando el amor de Dios está fluyendo a través de ti? ¿Lo has experimentado? Cuando tu abrazo no es frío, sino que tú estás sintiendo el amor de Dios. A veces cuando yo estoy ministrando, siento el amor de Dios, que no es solamente el cariño que yo pueda tener, pero es sentir cómo Dios ama a su iglesia, cómo Dios ama al necesitado. Es tremendo, hermanos, cuando somos instrumentos del amor de Dios. Oh, no es lo mismo contestar un teléfono con amor, no es lo mismo dar una ofrenda con amor, cantar una canción con amor. Por eso dice el Evangelio, dice en el Nuevo Testamento, 1 Corintios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y nada fuera del amor tiene valor. Lo dice 1 Corintios 13, aunque diera todos mis bienes y no tengo amor, aunque hablase las lenguas angelicales, aunque conociese todos los misterios y tuviese todo el don de profecía, si no tengo amor soy como metal que suena y címbalo que retiñe. Todas las cosas. Dios quiere de esa forma que experimentemos su amor en nuestra vida. Por eso decíamos la semana pasada que en el orden de este pasaje y el que se encuentra en toda la Biblia, tenemos que hacerlo todo. Primero para Dios y luego para los demás. Primero amar a Dios con todo nuestro ser, porque en esa relación vamos a ser ministrados para dar amor. No seamos como el camión de la gasolina que va repartiendo por los surtidores y en pleno viaje él mismo se queda sin gasolina. ¿Te ha pasado alguna vez? Se te agotó la amabilidad, se te agotó la paciencia, se te agotó el amor, se te agotó la misericordia. Y dices, ya está bien. Me bajo de la cruz. Tenía el yo crucificado en la cruz, pero bajo el yo de la cruz. Y en la carne
somos un problema. ¿Cómo vamos a hacer para que haya un renuevo, para que haya un ciclo, para que no nos quememos sirviendo a los demás? Hermanos, primeramente, cuidemos nuestro amor con Dios, nuestra relación con Dios. Os voy a poner el ejemplo de Jacob. Dice que sirvió por Raquel y por Lea, pero sobre todo dice que tenía un amor a Jab, un amor de Dios, un amor fuerte por Raquel. Y por su amor a Raquel, dice que sirvió 21 años y le parecieron pocos días. ¿Por qué trabajaba y se esforzaba y le parecían pocos días? Porque tenía la meta de ganar a su esposa por su amor a Jab. Él tenía la fuerza de poder trabajar. Y nosotros, si nosotros, hermanos, amamos a Dios con amor a Jab, si nosotros tenemos ese romance con Dios, ahí vamos a recibir la energía, ahí vamos a recibir la vida para que podamos también amar a los demás y que no nos parezca una pesada carga. Gracias por vuestro entusiasmo. Termino ya, ¿verdad? Está fuerte el calor, ¿no? ¿Le parece esto importante? ¿Puede que Dios nos esté hablando? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro 3, 8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Vamos a volverlo a leer. Primera de Pedro 3, 8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bendecir, bendiciendo, porque fuimos llamados con el propósito de heredar bendición. Tenemos que amar a todos los hombres, tenemos que amar hasta a los enemigos y no devolver insulto por insulto ni mal por mal. Y también, hermanos, tenemos que ser compasivos. Tenemos que tener un amor especial por el que sufre y por el necesitado. Y hay a nuestro alrededor tanta necesidad que lo tenemos fácil. Hay a nuestro alrededor tantas personas que necesitan un poco de nuestra atención. No te estoy diciendo que lo vendas todo, lo des a los pobres y te vayas a, no sé, a una leprosería a trabajar. Si Dios te llama a hacerlo, hazlo. Pero la mayoría no nos pasa eso. Vivimos en nuestra vida ordinaria y la mar de cotidiana. Pero a nuestro alrededor hay un montón de personas que algo necesitan. Y tú eres el instrumento de la compasión de Dios. Jesús dijo, tengo compasión por las multitudes. Y nosotros, en el libro de Santiago dice, ¿ves a alguien que está con necesidad? No le digas, hermano, hermano, vamos a orar por ti. Sino que dice que si le vemos con necesidad, hagamos algo dentro de nuestras posibilidades para ayudar a nuestro hermano. Esta es la religión verdadera. Ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y mantenernos limpios de este mundo de maldad y de pecado. Esa es la única religión que tiene, digamos, un valor. En una ocasión estaban en una iglesia orando porque una familia había quedado en paro y tenía necesidad. Y estaba un diácono en el momento de la oración. Había un diácono que oraba fervientemente, Señor, y bendice a la familia fulana. Y Señor, y pam, pam, pam. Estaba toda la iglesia ahí orando. Cuando de repente llamó a la puerta a alguien. Y paró la oración el diácono, qué impertinencia, ¿no? Qué falta de educación. Y cuando abrió la puerta estaba el hijo de un granjero, un muchacho así grandullón, campesino,
y dijo, pero ¿cómo interrumpes así la oración? No, yo también he traído las oraciones de mi padre. ¿Cómo que has traído las oraciones de tu padre? Mi papá está enfermo y no puede venir, pero me ha dicho que traiga las oraciones, ayúdenme que las voy a cargar. Empezó a traer lechugas, patatas, aceite, gelatina, mermelada. Dice, aquí están las oraciones de mi padre. Así que terminó la reunión de oración y se fueron a llevarle todo eso a la familia. Hoy vamos a orar por Nepal, pero va a ser algo muy bonito. Les vamos a enviar nuestras oraciones. Ahí van nuestras oraciones. ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! Pero yo creo en la oración, que es poderosa, que es muy importante, indudablemente, que abre puertas, que mueve montañas, que tenemos que orar, pero a la vez la misma oración nos va a capacitar para trabajar, para tener oración. ¿Qué os parece eso? Oración. Somos gente de oración. A Dios orando. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Seamos una casa de misericordia, sensible con la necesidad. Venga conmigo a Mateo capítulo 10. Estoy terminando. Mateo capítulo 10, en el versículo 42. Mateo 10, 42. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Ahora, ¿os habéis fijado en algo, hermanos? Aquí no dice Jesús, y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua, a uno de estos pequeños, sino que dice, y cualquiera que dé de beber un vaso de agua fría. El fría no está ahí de más. Ninguna palabra de Jesús está de más. Ese adjetivo tiene un sentido muy importante, porque en estos días no había frigoríficos en las casas, ¿verdad que no? Y cuando hace calor, como nosotros tenemos hoy calor, ¿a quién le apetece un vaso de agua tibia? ¿A quién le apetece un vaso de agua calentuja? Belén, que está embarazadita, ¿a ti te apetece, Belén? ¿A quién le apetece un vaso de agua que es fresca, está el cristal que chorrea? Ahí. De la... ¿Cómo era esto? El botijo. Agua del botijo, ahí. En estos tiempos no había nevera, no había frigorífico, no había máquina de bezoya. No. En estos tiempos, para darle a alguien un vaso de agua fría, ¿verdad que la tenías que conservar fría? ¿O tenías que ir a una fuente? ¿O tenías que ir a un lugar donde conseguir el agua fría? A lo mejor, si era una familia humilde, dice, no tengo mucho para dar. Pero en dar un vaso de agua puede estar la diferencia. Porque uno puede dar un vaso de agua o puede poner esmero y dar lo mejor, la mejor agua. Espérate, tienes sed, aguárdame un momentito. Vamos a conseguir agua fría, agua fresquita para aplacar la sed de un discípulo, para aplacar la sed de este amigo que nos visita. O dicho de otra forma, siempre que hagamos algo, lo podemos hacer dentro de nuestras posibilidades, con cariño, con esmero, con diligencia, dando lo mejor. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Cuando estuvimos en la cárcel y nos visitaste y te visitamos, quiero decir, cuando estuviste enfermo y te visitamos, cuando estuviste en hambre, en necesidad y te dimos de comer. Y Jesús dice, cuando se lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí mismo me lo hicisteis. Y si Jesús te pidiese ahora aquí de beber, ¿tú le darías un agua de mal sabor? ¿Tú le darías un agua caliente? Si estuviese aquí Jesús y dijera, como a la samaritana, sed tengo,
nos daríamos patadas por ir a traerle el mejor agua. ¿A que sí? Y si tenemos algo más para ofrecerle, por supuesto, lo agasajamos. Pero aún lo poco que tenemos se nota cuando se hace con honra, con cariño, con amor, dando lo mejor. Y aquí habla de los pequeñitos. Para el Señor los pequeñitos son los necesitados. El que le da a un pobre, a Jehová mismo le presta. Diga conmigo, amar a todos. Amar a los enemigos, a los que nos aborrecen. Diga conmigo, amar y servir a los necesitados. El corazón de Dios se duele por los pequeñitos, por los menesterosos, por los necesitados. Y somos nosotros sus brazos, somos nosotros sus siervos, sus ayudantes para poder responder a su necesidad física, material, espiritual, familiar, de la índole que sea. Somos tú y yo. Amén, hermanos. Pero quiero hablar, para terminar, de amarnos unos a otros dentro de la iglesia. Tenemos que amar a todos, pero quiero aterrizarlo en el contexto de la iglesia, de que somos hermanos. El otro día cuando estaba en Elche, hermanos, ya lo conté aquí, di el testimonio de que tuvimos un percance, un niño cruzó la calle. Sí, sí. En fin, otro día me meto ahí. Otro día me meto ahí. Vamos a dejar eso para otra reunión. De amarnos como familia. Dice la Biblia, haced bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Mira al que está a tu lado y dile, te amo con el amor del Señor. Dile, tú eres mi hermano. Gracias. Otro día hablamos de eso, ¿eh? No me meto ahí hoy. Pero sí quiero terminar con un poema, si me lo permitís, ¿sí? Voy a contar cómo surgió este poema. Sam Foss era un escritor inglés que le gustaba mucho pasear. Sam Walter Foss. Él se inspiraba dando paseos y viendo la naturaleza, etc. Un día subió una montaña y en lo alto de la montaña había una cabaña, una casa sumamente humilde. Llegar hasta la cumbre era todo un trabajo, así que llegó como muchos lo hacían, fatigado por el caminito que conducía hasta ese bello lugar en la montaña. Y le sorprendió una casa perdida así en la montaña. Y como digo, era una casa muy humilde. Sin embargo, reparó en un cartelito que, escrito a mano, con una letra, por cierto, de lo más vulgar, escrito a mano decía, refresca, amigo viajero, refresca aquí tu sed. Y es que había un manantial, había un nacimiento de agua fresca y había una especie de cántaro al lado del manantial, con lo que invitaban al caminante a satisfacer ahí la sed. Este hombre, después del camino, pues como digo, tan cansado, tomó ese agua y le pareció reparadora. Volvió a fijarse en la cabaña, en el cartel, y vio en el terreno contiguo a la cabaña otro cartel. Había un banco humilde de madera y un cartel decía, si te apetece, toma una de estas manzanas. Y unas manzanas bien rojitas que estaban en una cesta. Así que se acercó y tomó también de las manzanas. Qué sabrosas, qué ricas que estaban. Sam se quedó meditando. ¿Y quién hace esto? Así que llamó a la puerta de la cabaña. Salieron dos ancianos. Le invitaron a pasar y a sentarse un poquito en el fresco de la casa.
Y le contaron un poco su historia. Y le contaron los dos ancianos, nosotros somos muy humildes. Vivimos de lo que nos da un huerto que tenemos y algunos animales. Sobrevivimos, no podemos hacer mucho, pero siempre hemos tenido en nuestro corazón el deseo de ayudar a los demás, de ser generosos, de hacer algo por los demás. Y dadas nuestras pocas posibilidades, pues pensamos, ¿qué tal si compartimos nuestra agua, nuestro nacimiento de agua con el que venga por el camino? ¿Qué tal si siempre ponemos una cesta con manzanas o una cesta con peras o una cesta con lo que dé nuestro huerto y que tengan un tentempié los viajeros? Y de esta humilde forma intentamos bendecir a los demás. Sam Walter Foss dijo, en verdad que ustedes me han bendecido y son para mí todo un ejemplo. Inspirado por esta entrañable historia, escribió este poema. Es una traducción del inglés. La casa a la vera del camino. Hay almas ermitañas que viven retiradas en la paz de su propio contenido. Hay almas lejanas como estrellas anejas al firmamento. Hay almas pioneras cuyo fuego sigue veredas hacia donde nunca llegaron los caminos. Pero a mí, dejadme vivir en la casa junto al camino y ser un hombre para el hombre. Quiero vivir en una casa al lado del camino por donde toda clase de hombre pasa, buenos y malos, tan buenos y tan malos como yo. No quiero sentarme en la silla del altivo, ni cínico impedir el paso. Quiero habitar en una casa junto al camino y ser amigo de la gente. Observo en la casa junto al camino de la vida, a hombres apresurados por el fuego de la esperanza y a hombres débiles luchando. Pero no me aparto de sus sonrisas ni de sus lágrimas, partes ambas del plan infinito. Quiero vivir en mi casa junto al camino y amistar con la gente. Sé que hay arroyos, pastos alegres adelante y montañas de fragosas alturas, que el camino pasa a través de una larga tarde y más allá hasta la noche. Pero aún así, me alegro cuando los viajeros se regocijan y lloro con los forasteros que gimen. Quiero vivir en mi casa junto al camino, pero no como el hombre que vive solo. Dejadme vivir en mi casa junto al camino por donde toda clase de hombre pasa, buenos y malos, débiles y fuertes, sabios y necios, como yo. Así que, ¿por qué sentarme en la silla del altivo o cínico prohibir el paso? Dejadme vivir en la casa del camino y ser amigos, y ser amigo de todos los hombres. Hermanos, nosotros estamos en el camino de la vida, y nos vamos a encontrar constantemente con gente necesitada. Nos vamos a encontrar con gente que está dañada, que está cansada, que está herida y siente que le han robado. Nosotros podemos, quizás como aquella pareja de ancianos, no darles mucho porque no tenemos mucho, pero lo poco que tengamos, dárselo con amor. Si es un vaso de agua, que sea un vaso de agua fresca. Amén, hermanos. Si nos detenemos a hablar, podemos hacerlo con la misericordia, con el amor de Dios, con algo que no se conoce en este planeta Tierra, porque es el amor que viene de arriba. Nosotros que lo hemos descubierto, podemos ser buenos samaritanos y podemos compartirlo. Quise leer este poema porque hay algunos que viven en su palacio de marfil, hay algunos que van a la suya, son como especie de ermitaños, no cabe mucha gente en su vida. Nosotros tenemos que ser gente que sabe estar en el camino de la vida, tener nuestra casa allí, disponibles para los demás. Amén, hermanos. Eso es lo que hizo
nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor, nos ponemos en pie. Amén. Y oramos. Levante las manos conmigo. Padre, tú nos traes de vuelta a los principios tan elementales. Señor, reconocemos que nos falta mucho de tu amor. Queremos vivir el Evangelio con sencillez, Señor. Queremos poner en práctica lo que nos has enseñado y tantas veces también nos has hablado. Creo que hoy vamos a tener oportunidad y mañana y cada día, porque estamos en el camino de la vida, porque hay muchos hombres que te necesitan a ti, Señor, como nosotros también te necesitamos. Úsanos, Señor. Queremos ser como aquel de la parábola. Tú le dijiste al hombre, ve y haz tú lo mismo. Enciende la compasión en nosotros. Enciende la misericordia. Que no veamos al otro como un lejano, sino como un próximo, como un prójimo. Que no pensemos en el otro como alguien extraño, de poco valor. Que recordemos que tú diste la vida por todos los hombres y por lo tanto todos somos importantes para ti, Señor. Gracias por este día y gracias porque junto con tu palabra nos impartes la gracia para vivir en el camino de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. A ti sea la gloria.